Pero antes de ir a esta fiesta tenía que comprar un regalo. Lo horrible y llamativo de esta situación es que su padre le dijo que llevaría escoltas. Pensó que uno, pero no más de 12 personas. Esto era tan frustrante, pero llamativo. Y más que ella iba directamente a una tienda. Incluso le decían que ¿por qué no ir a otras con un estado mucho mejor que ese? Pero primero le dijo a su primo que mientras estén en público, se hablaran de una manera formal. Y dos, esta era la tienda que estaba buscando. Y sí, al entrar en esta tienda, todo parecía destrozado y fuera de lugar. Incluso la persona de aquí parecía tan deprimida. Al verla le decía que no estaba atendiendo. En la tienda de al lado podrían hacerle lo que ella quisiera, pero no. La verdad es que ella quería a él, lo estaba buscando. A Ian Fedor. Quería que él le construyera algo, y para él, verla llegar de esa manera parecía tan angelical, pero él sabía que no podía. Le pedía que se fuera a otro lugar. En este momento él no podía trabajar, no había manera de que él pudiera ayudarle. Pero antes de que se fuera, ella le mencionó que creía en él. Sabía que podía hacerlo. Tenía una fe absoluta de que es capaz. De verdad sentía que un ángel había bajado. Pero la verdad es que Julian, como ya sabía el futuro, sabía que Ian en un futuro se convertiría en el más famoso artesano del imperio. Y si de una vez se podía ganar su favor y ser la única inversionista de él, pues muchísimo mejor. Y así, este joven, después de esas dulces palabras, se sintió motivado. Así que le dijo a Julian qué es lo que quería. Así, ella se aseguró de obtener el mejor artesano y un nuevo artefacto que va a revolucionar todo. Mientras su padre recibía la lista de candidatos para casarse con Julian, observaba en silencio todos aquellos, pero se dio cuenta del nombre de Maximiliano y pidió que quitaran ese nombre. Pues sí, él estaba tratando de alejar a su hija del príncipe, pero al mismo tiempo llegaban noticias desde el palacio. El emperador pedía su presencia de manera inmediata. Así que no tuvo más remedio que terminar yendo para allá. Mientras Julian seguía en compras, pensando que ya había venido a lo que quería. Pero la otra vez que había estado con su papá no pudo comprar todo lo que quería. Así que era mejor momento para comprar cosas para ella, aunque tuviera un ejército detrás. Pero al llegar a la tienda, su atención se fue directamente a dos joyas muy hermosas, algo tan bonito y elegante como su padre, que siempre resaltaba con el color azul. Incluso pensaba en esos botones, cómo se verían en él. Era un regalo sin duda perfecto para él. Le podría regalar estos botones y al mismo tiempo regalarle el collar que accidentalmente tomó. Pero justamente cuando estaba escogiendo esos botones, cierta persona entraba preguntando si no era la Lady Florian, con una mirada tan extraña y ambigua, como si tratara de descifrar cada una de las cosas de ella. Y obviamente ella lo sabía, por eso lo miraba de la misma forma. Pues este era Radiant Roy, el primo de Mikael. Pero este ser era conocido como la serpiente venenosa, porque era conocido por ser el chismoso de la sociedad. Y se tenía que tener mucho cuidado con este, porque cuando menos lo esperabas, ya te había metido en un rumor tan extraño. Y aunque quiso saludarlo con indiferencia, este se portó mal, ofendido más bien. Pensaba que había terminado la relación con su primo, pero no significa que tenían que enfriarse las cosas. Y aún así a la fuerza tomó su mano para besarla. Pero ella no podía más que sentir pura repulsión. Y antes de seguir involucrándose con él, simplemente le dijo que tenía planes y que se iba. Pero para él era tan sospechoso. ¿Qué tipo de planes tenía como para salir casi corriendo? ¿O con quiénes que se iba a ver? Pero sí que puso tanta atención a los botones que ella había comprado. Sí, eso era lo justo lo que buscaba. Un chisme perfecto. Ha pasado poco tiempo de que ha terminado con Mikael,
y ahora está comprando unos botones para un hombre, cuando se sabe que entre ellos los nobles regalar unos botones es algo muy íntimo y de amantes. Mientras su padre tenía que lidiar con otras cosas en el palacio, llegaba con su majestad, molesto, porque supuestamente había alguien oculto que trataba de matarlo. No se han podido deshacer de él, y él no podría ni siquiera dormir ni pegar un solo ojo por el miedo de que le hagan algo. Así que el duque tenía que acabar con este intruso. El duque simplemente aceptaba, pero la supuestamente mente maestra que habían atrapado se había suicidado y ya no tenían más testigos. Y estaba seguro que hay alguien que está dirigiendo todo adentro del castillo. Así que el duque tenía que encontrar quién era esta nueva persona. Así, el duque no tuvo más remedios que quedarse en el palacio durante unos días. Y esto sí que le gustó. Estaba demasiado contento de que el duque no se negara a ninguna de las cosas que él pedía. Y cuando salieron del palacio, todos sus caballeros estaban enojados. No entendían por qué el duque aceptaba este trato del emperador. Él era mucho más fuerte y poderoso que él. Era un héroe de la nación para que lo trataran como un simple sirviente. Pero simplemente el duque decía que en este lugar y justamente en este momento no es ideal para hablar de esas cosas. Pero de todas formas, no estaba para nada contento con esta situación. Y mucho menos tener que tu linda hija y él quedarse en este sucio palacio. Mientras el verdadero asesino y ratra que trataban de atrapar estaba presenciando todo. Enojado con su maestro, más bien decepcionado. Él, un poderoso héroe, más fuerte, incluso más fuerte del mundo entero, siendo ninguneado por el emperador, sabiendo que tenía el poder para derrotarlo fácilmente. No entendía por qué. ¿Qué tipo de contrato tenía con él para seguir fielmente todas sus órdenes? Justo en ese momento llegaba otro caballero, avisándole que todo había salido bien, no había ningún problema y Julián ya estaba en casa, sintiéndose aliviado de esto, más cuando le mencionaron que ya había comprado un regalo para el cumpleaños que iba a ir. Feliz de que su hija tuviera amigas por primera vez. Max no lo podía creer. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez ese nombre? Esa niña. ¿Amor porque son familia? ¿O por qué motivo? Siempre pensó que era el mismo tipo de persona que él, pero cada vez que pensaba en eso, mostraba una apertura, una debilidad. Básicamente todo lo contrario del emperador que ha tratado a sus hijos como unos simples objetos. ¿Será cierto lo que dijo el otro día? ¿Que una persona se hace más fuerte cuando quiere proteger a alguien? Para él, esto era una mentira. Así que estaba decidido a comprobar quién era esta persona y si tenía algo de especial. Radian no tardó ni un segundo en ir con Mikael a contarle todo. Llegó como si nada a pesar de que su querido primo estaba trabajando. Incluso él lo volteaba a mirar. Sabía que él no vendría por cualquier cosa. Y verlo con esa actitud, sabía que algo traía. Pero al ver que él parecía que estaba jugando, le dijo que si no le iba a decir todo, pues que se fuera. A lo que Radian aprovechó para decirle que era un amargado. Por eso la señorita Ploen terminó su relación con él y por eso ya está buscando a otro hombre. Lo que sí lo dejó completamente paralizado y enojado. Se volteó para decirle que qué clase de broma pesada era esa. Pero no era una broma, sino tenía información que ciertamente él presenció en persona. Vio que le estaba comprando unos botones a su amante. Pero él también lo sabía, ¿no? ¿Qué significan los botones? El símbolo de eres mío para los amantes. Sí, porque justamente ese tipo de reacción es el que estaba buscando a Radian. Quería justamente desatar el caos. Así que simplemente vino, dijo eso y se marchó, dejando a Mikael ciertamente loco por esta situación. Pensando que era verdad que ella tenía otro hombre. ¿Pero cómo? Hace unos meses ella estaba completamente loca. La seguía persiguiendo como si de un perro se tratase. ¿Ahora tiene hombre? ¿O siempre fingió que lo quiso simplemente para usarlo o para jugar con él? Así que se volvió loco.
Empezó a golpear todo alrededor en su oficina y juraba en voz alta que hará pagar de esta traición a Julian. Mientras que la pobre amenazada estaba en su casa, ciertamente parecía que tenía una cara triste. Se acababa de enterar que su padre no estará acá por unos días. Sus mucamas pensaban que ciertamente era tristeza por no ver a su padre. Así le mencionaba que por asuntos importantes su padre no regresará, pero sabe que él lo hará lo más rápido posible y estará acá. Pero la verdad es que ella simplemente ya quería deshacerse del collar que había tomado. Y así tan pronto se terminó durmiendo, como siempre terminando de estudiar. Pero algo pasaba mientras ella estaba profundamente en sus sueños, pues aquella persona que quería conocer el punto débil había llegado, como si nada había entrado en la habitación. La veía. ¿Por qué está obsesionado con ella? No es más que una mujer débil que se ve que se va a romper con cualquier cosa. No es más que un simple ser débil. Pero para intentar tocarla, para hacerle algo, quedó sorprendido y con una sensación extraña. Justo en ese momento, Julian se levantó y se le quedó mirando fijamente, sorprendiéndolo que estuviera despierta. Ella simplemente le dijo que no sabía quién era y cuáles eran sus intenciones, pero estará en mucho peligro si se enteran de su presencia aquí. Esta era la casa del duque Floyen, pero él no lo entendía. ¿Por qué esta mujer está tan calmada? Como si nada, como si fuera tan normal la presencia de él aquí. ¿Un extraño, sin saber sus motivos o si venía a asesinarla? Parecía estar en una calma, pero ella simplemente le decía que si no cambiaba sus planes, realmente lo lamentará. Pero él se quedaba en shock. ¿Cómo no entender la situación del momento? Como si nada, prendía una cerilla para prender una vela, pero él lo tomó como una amenaza. ¿Cómo una mujer intrépida y vulnerable podía actuar con total naturalidad? Fue justo en ese momento cuando la habitación se iluminó y pudo presenciar más de cerca su rostro. Nuevamente sentía esa misma sensación, pero así ella también se dio cuenta de quién era, y con una gran felicidad le decía que era el discípulo de su padre, y él se daba cuenta que era la misma chica en la tienda de las armas, y ella por fin pudo respirar normal. Finalmente no era un asesino, aunque la verdad él sí venía con esos motivos. Pues la verdad ella cuando abrió los ojos y sintió la figura atrás, pensó que era un parálisis del sueño. Luego se dio cuenta que realmente estaba despierta y en sí había una persona atrás. Pero era un alivio que él estuviera. Pero la molestia de ella aquí era que él le hablaba tan informalmente. Pero sin duda alguna él estaba a la defensiva. No tenía por qué guardarle un respeto a ella. Pero sí, y estaba molesta. Le está hablando de esa manera, es muy grosero. Además, él es la persona que había irrumpido en su habitación. Pero en ese momento hablaron por la puerta. Los caballeros habían escuchado voces, así que le preguntaban si estaba bien. No esperaba que él lo tomara como algo malo, pues la tomaba a la defensiva y le ponía su espada en el cuello. Con solo esa acción lo entendió. Quería que dijera algo más. Así que les dijo a todos que estaba bien, simplemente se despertó y ya no pudo volver a dormir. Así estos guardias finalmente se marchaban. Así una vez solos, simplemente le dijo que ya actuó como él quería, así que era momento de que la dejara de amenazar. Pero él no lo entendía. Pero para ella simplemente no entendía por qué él estaba tan enojado. Fue el grosero que interrumpió. Actuó como él quería a pesar de que él tenía una espada en su cuello. Pero mientras estaba regañándolo, simplemente le dio bastante sueño. Para Max toda esta situación era rara. Así después de que se calmó todo, ella le dijo que si se podía ir porque tiene bastante sueño. Su padre no se encuentra aquí. Así que puede ir regresando a casa a dormir. Pero él en un momento simplemente le dijo que no tenía un hogar. Y ella se quedó desconcertada. Entendía esta situación. Realmente es un mercenario, obviamente no tiene hogar. Está de un lado para otro y se queda en posadas. Y al ver la situación, su cara un poco triste, lo entendió. Realmente este chico no tenía un hogar. Y prácticamente ella lo veía como un gatito, solo y abandonado. Entendió la situación según ella. Vino aquí porque no tenía dónde quedarse
y estaba buscando a su padre, pero él no estaba. Así que la encontró. La única solución que se le ocurrió fue decirle que se podría quedar aquí por un tiempo. Cada acción que ella decía, simplemente lo dejaba sin palabras. Pero ella lo entendía de esta forma. Tenía que ser bueno con él. Así que tomó unas sábanas, se las dio, bueno, prácticamente se las aventó. Le dijo que no había necesidad de agradecerle y de pagarle no. Cuando tenga mucho éxito, tal vez le pagará. Así se metía a su cama y le decía que se irá a dormir y él podrá ponerse cómodo donde quiera. Y así Matt se quedó sorprendido. Con facilidad lo invitó a quedarse a dormir junto a ella. Y tan pronto se acomodó en aquella cama, él se quedó tan dormido. Y ya no sabía qué hacer. Había venido por simple curiosidad y terminó aquí con una invitación a dormir. Pero recordaba esa mirada. No tuvo miedo. Pareció lo más normal y natural del mundo para ella. Pero lo que más recordaba era esa fuerte mirada. ¿Qué clase de mirada fue esa? Aún así, quería seguir con su plan. No debería de pensar demasiado en ella. Ella simplemente es una molestia, algo que interrumpe su camino. Sentía que si destruía su debilidad ahora, podría ayudarle a escapar de las garras del emperador. Pero antes de hacerlo, recordaba su cara, esa mirada, algo en ella, y no pudo hacerlo. Mucho menos con semejante vista que tenía enfrente. Y se sentaba, no sabía ni qué le pasaba por la cabeza. Además, incluso él sentía sueño de solo verla descansando tan tranquilamente y se sorprendió. ¿Tenía sueño? ¿Le estaba dando sueño? Ni siquiera cuando estuvo días sin dormir por estar en aquellas sangrientas batallas, no pudo ni siquiera mantenerse tranquilo. Ahora al estar aquí en esta habitación, a ver a aquella mujer, le ganaba el sueño. ¿Cuándo? En ningún momento ha bajado la guardia de esta manera, pero terminó ganándole. Y después de todo terminó acostado al lado de ella. Solo por un rato no le hará daño a nadie, mientras Jovelian tenía una pesadilla. Un dragón rojo que arrasaba con todos, la gente huyendo por su vida, asustados, incluso ella envuelta en esta situación, no pudiendo escapar de esto, sintiendo tanto miedo. Pero alguien se interpuso antes de que acabaran con ella. Escuchó los reclamos de su padre. ¿Cómo se podía meter con su hija? Nada, por nada del mundo él dejaría que nada le pasara. Incluso acabará con él. Justo en ese momento se despertó. ¿Qué clase de sueño era ese? ¿Un dragón? ¿La destrucción de todo? ¿Su padre peleando y protegiéndola? Pero bueno, no tenía que darle tanta importancia a eso. Pero cuando se dio la vuelta se dio cuenta de la hermosa vista que tenía enfrente. Dándose cuenta que este chico sí se quedó a dormir, pero hasta al lado de ella en su misma cama. Se levantó horrorizada y no sabía qué hacer. Incluso sentía pena de despertarlo, se veía durmiendo tan plácidamente y tranquilo, pero igual no podía evitar admirarlo. Era un chico bastante guapo, pero debía de mantenerse. Una cosa así podría levantar un malentendido, y justo cuando estaba a punto de hacer, él la tomó por los brazos, la aventó fuera de la cama para caer al piso. Él arriba de ella, preguntándole qué es lo que estaba haciendo y por qué estaba a punto de tocarlo. Bastante molesto. Pero ella simplemente le dijo que estaba durmiendo también, pero tenía que despertarlo porque en un momento abrirán su habitación. Y él se sorprendió y la vergüenza lo invadió. Se quedó dormido. No obstante, al lado de esta mujer, le molestaba esa actitud de él. ¿No podía ser simplemente agradecerlo y darle las gracias por haberse quedado aquí? Pero antes de que él mencionara otra cosa, se molestó por completo al ver cómo Juvelian empezaba a reírse muy fuertemente, pues tuvo un recuerdo que le daba bastante gracia. Cuando estaba pequeña jugaba con un gato negro parecido a Max. Este nunca le hacía caso, era rebelde y hacía muchas travesuras. Incluso se quedaba a dormir en su cama y destrozaba todo, justo como este chico se está comportando. Le pedía perdón, pero aún así no podía calmar esa risa. Pero sí, justo en ese momento lo que ella temía pasaba. Hablaban en su habitación. Sabía que tenía que comportarse, así que le pidió que viniera rápido. Y cuando él la siguió, ella simplemente lo tomó y lo escondió. Pues le pedía que se escondiera aquí y no haga ningún ruido. Él no lo entendía. ¿Cuál malentendido? ¿Por qué tenía que esconderse?
pero le dijo que simplemente si los encuentran aquí va a haber un malentendido muy grave. Él no comprendía sus palabras. ¿Por qué lo trataba así? ¿Y por qué lo va a esconder? ¿Qué malentendido hablaba? Pero Julian le hizo entender de otra forma. A lo mejor era muy inocente, pero lo que la gente podría decir es básicamente igual que el apareamiento de los animales. Y esto sí que lo hizo con Helen. Y avergonzarse por completo. Ese tipo de situación. Pero antes de que él se pusiera a gritar como loco, Julian le tapó la boca. Así que le decía que si no quería un malentendido, tenía que cooperar y cerrar la boca. Además, si se va a quedar un tiempo aquí, pues tenía que empezar a colaborar. Él finalmente se había rendido, se calmó, pero esa sonrisa hacía que algo se sintiera tan raro. Y así finalmente él se quedó encerrado ahí. Y Julian salió con su mucama. Pero así Julian pidió que se quedara todo el día en su habitación. Su mucama lo consideró como tristeza porque su padre no está. Pero mientras trataba de consolarla, se dio cuenta de las marcas que tenía en su piel. Mientras Matt se quedaba pensando por qué está haciendo esto. Se supone que venía para acabar con todo. Y no importa lo que piense, esta chica es completamente rara. Podía estar en peligro y aún así mantenía una sonrisa, sintiendo esa misma sensación que no comprendía qué es. Pero bueno, después de 20 minutos ya estaba completamente aburrido. Pero unos sonidos llamaban su atención. Parecía una especie de quejido y no pudo evitar malinterpretarlo, como lo mismo que ella le había mencionado. Pero debería de controlarse. ¿Qué clase de pensamientos estaba teniendo? Jamás se le había pasado por la cabeza. ¿Ahora salen ese tipo de pensamientos? Pero al poner más atención pudo escuchar la conversación. Era porque Julian estaba siendo tratada por aquellos moretones. Parecía que le había pasado algo gravemente. Y Julian simplemente le dijo que fue su culpa. Se había caído de la cama, pero él lo sabía. Era lo que pasó en la mañana, lo fuertemente que la aventó al piso y la agarró. ¿Pero por qué se sentía así? Sabía que era obvio que las personas débiles por naturaleza terminaran muriendo, pero ¿por qué se sentía como si hubiera hecho algo malo? Pero así de cierto tiempo, finalmente terminaban. Lo sabía porque había escuchado los pasos, esperando que se acabara este encierro. Pero justo cuando ella estaba abriendo, se encontró con una vista que no podía evitar sentir diferente. Como si todo se iluminara, como si una luz recorriera algo dentro de él. ¿Qué era esto? ¿Por qué no dejaba de sentir esta sensación? Incluso le llamó la atención cuando Julian lo invitó a comer. Se sentía nervioso. ¿Comer juntos? Nunca lo había hecho algo con alguien. ¿Y ahora esta chica le está proponiendo comer juntos? Con la excusa de que la comida sabía mejor así. Pero después de tomar su mano, no pudo haberse negado. Experimentando cosas nuevas, cosas que jamás por su cabeza se le habían pasado. Y ahora estaba sentada tratando de comer algo que no le gusta, pero al ver que ella lo disfrutaba, terminó por aguantarse y comió, siguiendo dando vueltas y vueltas por su cabeza. Y cada cosa que decía, cada acción, cada sonrisa, cada movimiento sentía una sensación diferente. Esa chica que tenía, ¿eso era lo que sentía el maestro? Incluso no toleraba esa comida. Le desagradaban los pepinos. Ahora simplemente callaba y lo disfrutaba por ver aquella sonrisa. Mientras en el palacio, un noble se aseguraba de ir con su majestad. Había rumores de que el duque estaba aquí. Si la gente del pueblo se entera de esto, no lo van a aceptar. Van a empezar las quejas nuevamente. Aunque se lo dijo al emperador, el problema que podía traer él simplemente no escuchó. Pero él sabía que esto se iba a descontrolar si no se ponía un alto. Al igual que hace 20 años, cuando inició la guerra. En aquel entonces, que la guerra había estallado, el emperador pidió a gritos enfrente de todos que se le proteja a él y que dejaran a todos. Pero en ese momento, el salvador y héroe de la nación llegó. El duque Ploen se enfrentó a todos los problemas sin miedo, protegiendo a todos. Y justamente el pueblo lo vio como era. El duque Ploen. El héroe de todos, el que pensó en arriesgar su vida por protegerlo, proteger al imperio, proteger al pueblo. ¿Y el cobarde del rey?
porque lo único que pidió a gritos es que se le protegiera a él. Y esa mancha no se le ha podido quitar al emperador, porque el pueblo prefiere 1000 veces al duque antes que al emperador. Sabe que si eso continúa, nuevamente van a volver a surgir esos rumores y pedir que el duque mejor sea el emperador. O más bien, el duque se puede aliar con otras personas y empezar a derrocarlo. Sabe que si eso pasa, no lo van a poder parar. Pero para el emperador no era nada. Él podía controlar al duque, por eso no tenía miedo. Pero no era tan sencillo. Así que le pedían que trajera al príncipe heredero para mantener controlado al duque. Pero esto sin duda era molesto para él. Que le digan esas cosas en su cara cuando no sabían que él podía controlar todo. Con ese anillo, el duque Ploen seguirá amarrado hacia él y hará todo lo que él pida. Así que no es de temer. El duque no puede hacer nada. Mientras siga amarrado en este contrato, jamás podrá levantar armas contra él.